Hola, estimados amigos, estamos de vuelta a un nuevo capítulo de Desafío Ciudad. Muy contento porque, como le hemos dicho siempre, acá tenemos invitados especiales que siempre son un aporte para nuestra ciudad de Temuco y para nuestra región de la Araucanía. Estimado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Escuchaste cómo nos fue con el programa anterior? Muy buenas opiniones, bastantes comentarios positivos. Bueno, toco en sí un personaje, así que la verdad es que todos los que han opinado por las redes sociales y nos han hecho los comentarios, que les gustó bastante la entrevista, tanto como les va a gustar la nueva entrevista que tenemos hoy día con Erika. Así es, estimados amigos, hoy día tenemos a una persona que es ligada a la academia, a la universidad, en particular la Universidad Mayor de Temuco, una persona que siempre la encontramos en los seminarios de ciudad, poniendo puntos sobre la mesa, sobre cómo podemos tener un Temuco o una ciudad en general mucho más amigable, mucho más a escala humana, y por eso les vamos a explicar un poco quién es Erika. Erika nació en Arica, imagínese usted. ¿Cuántos kilómetros estamos? Más o menos, unos 4.000 kilómetros de Arica. Una persona que se radicó en Temuco. Es de profesión bióloga en gestión de recursos naturales. Trabajó 5 años en el gobierno regional. También se desempeñó en el Ministerio de Vivienda otros 5 años y fue docente investigador en la Universidad Católica y hoy día está a cargo de Estudio Mayor, Territorio Mayor de la Universidad Mayor de Temuco. Bienvenida, Erika. Estamos muy contentos que hayas aceptado esta invitación de Desafío Ciudad para conocer un poco más de lo que tú siempre estás planteando. Yo he tenido la oportunidad de escucharte muchas veces como oyente en esos seminarios muy interesantes que se organizan acá en nuestra ciudad, ya sea en las universidades, otras instituciones, y has puesto sobre la mesa bastante ideas. Leo, usted le hace los primeros dardos. Así es. Bueno, nos va a contar para todos nuestros amigos Pero contémoslo lo primero de Arica a Temuco. de Arica, ¿Cómo Temuco. una persona del norte se viene a vivir a Temuco? ¿Qué pasó? Sí. Partamos por eso Sí, un poco más sí. coloquial. Cuéntanos ese tremendo viaje, cruzar todo el país para venirte a La Temuco. primera carrera ambiental en Chile se dio en Temuco, Biología en Gestión de Recursos Naturales, antes que existiera la ingeniería, y de hecho se le puso biólogo porque cuando se le consultó al Consejo de Rectores ponerle ingeniería, dijeron, no, ¿cómo existir una ingeniería ambiental que se llame biólogo? En ese tiempo, porque ahora sí existe. Porque ahora sí existe, y por eso tiene ese nombre y no existe otra carrera con ese nombre, biólogo en Gestión de Recursos Naturales. Te vine a estudiar entonces. Y ahí me vengo a estudiar. Y mi familia me dejó porque pensó que el clima en 6 meses me iba a mandar de vuelta y se equivocó. Y en ese tiempo, podríamos decir, ¿hace cuántos años atrás? ¿Hace 26 años? Ya hace 26 años, Erika, Temuco era muy distinto a lo que es ahora. Sí. De hecho, yo venía del norte, siempre he tenido vida nocturna, es muy alegre, tiene bulevar, la gente camina. Aquí a las 6 de la tarde llovía y no había nadie. Era una ciudad Llovía como... bastante más también. O sea, yo cuando llegué me deprimí primero porque era lluvia, y yo decía, Dios, cuando sale el sol no pasa nunca, llovía muchísimo, llovía hasta en febrero, cosa que claramente en el norte en septiembre se abre la temporada de playa y se cierra casi en abril, y aquí tenían y llovía muchísimo y con lluvia la gente no salía, había muy pocos locales, Avenida Alemania era distinta, de hecho era residencial, y el centro en realidad era como bien apagadito, se cerraban los locales comerciales y moría, no tenía edificio, entonces he ido viendo la evolución de la ciudad. Leo, tú eras de esa época. ¿A dónde iba usted a pasarlo bien en esos tiempos? Vamos. Bueno, yo sí, estamos de acuerdo en que era tal como lo describe tú, Erika, así era Temuco, pero nosotros hacíamos fiesta en la universidad. Ah, perfecto. Ahí salíamos con lluvia, sin lluvia. Lluvia, sí. O sea, los que son buenos para la fiesta van a estar siempre presentes. Pero vamos a lo que nos convoca. Cuéntanos, Erika, ¿en qué consiste el plan Infraestructura Verde? ¿Cómo nace esta idea? Mira, el municipio de Temuco, de hecho, el año 2016 nos contrata un estudio que se llama Modelo de Gestión de Áreas Verdes, pensando en hacer una gestión eficiente de las áreas verdes, como la administración de lo que había, cómo mantenerlas, qué más se podía hacer con ellas. Y nosotros como universidad no solo vimos cuántas tenían y en qué estado estaban o quién las administraba, sino que empezamos a ver qué elementos naturales tenían y si eran funcionales ambientalmente o no. Es decir, si habían servicios ecosistémicos y qué aporte hacían, como la filtración del agua, la limpieza, generar relajación, disminuir el ruido, fijar los elementos contaminantes. Y ahí empezamos a detectar que quedaban algunos elementos, algunos más degradados que otros, y entonces vimos que había que generar un modelo
que permitiera unir los elementos naturales con los construidos a través del manejo del arbolado urbano. Y esa propuesta, que se basa en infraestructura verde, que es decir, tomar los elementos naturales, generar corredores con elementos como el arbolado y unir los elementos construidos para obtener mejores funciones urbanas. Particularmente en ese tiempo nos fijamos en dos temas, en la contaminación, y ahí sabíamos ya que la Organización Mundial de la Salud el año 2015 le había dicho a Chile que empezara a trabajar el arbolado, porque independiente del tema del recambio de calefactores o el envolvente térmico, no alcanzábamos a manejar la cantidad de contaminación. Y hay especies nativas que pueden fijar el 60% de material particulado, entonces bien distribuidas, ofrecen una gran solución y ante el cambio climático también permiten mitigar los gases, las islas de calor y permiten infiltrar. Que una de esas plantaciones nativas es el peumo. El peumo, el boldo, efectivamente los árboles que tienen esta hoja como más dura, que dice la gente más coriácea, brillosita, esa tiene, sí, porque esa hojita cuando llueve y todo siempre se mantiene brillosita, en cambio hay árboles que uno ve que se quedan negros y se empiezan a morir, se ponen amarillos, y eso es porque el material particulado tapa, digamos así, los poros, por decirlo de alguna manera sencilla, y efectivamente el árbol no logra respirar, se empieza a asfixiar y muere por la cantidad de material particulado. Erika, ese tema es muy importante, tanto los árboles, pero el tema conjunto con el tema de contaminación atmosférica que sufre Temuco. Yo sé que a lo mejor como bióloga lo debes haber visto más de alguna vez, como urbanista puedes tener una visión clara, pero la discusión respecto a ese tema hoy día se ha centrado más o menos leña. Sí. Hay en Twitter, hay un Twitter que se llama Aire Sur, que da duro a todas las autoridades por permitir que, digamos, que ciertos sectores de Temuco que tienen mejor posición económica deberían dejar de tener leña definitivamente en Temuco, porque hay que recordarle a nuestros auditores y a nuestros televidentes que Temuco es la quinta ciudad más contaminada de Latinoamérica. Temuco, y para las casas está en la segunda o primer lugar. Entonces, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista, ¿cómo podemos nosotros, aparte lógicamente de los árboles, que es un tema muy importante, aportar como Temuco y como tanto como municipio, tanto como entes de Estado centralizados, la academia, para dar una herramienta de descontaminación a esta ciudad que nos está matando y asfixiando todos los inviernos? Bueno, ahí tiene que haber otro tipo de calefacción, pero ahí siempre entramos en el tema del subsidio y el costo, porque si fuera el gas, efectivamente es caro. Se habla mucho de que podríamos ocupar la calefacción distrital, que ha estado en discusión. Cuando yo estaba en el gobierno regional se pagó el primer proyecto. ¿La calefacción distrital? La calefacción distrital es una calefacción que efectivamente tiene un generador de energía que lo distribuye, y de hecho en algunos sectores ya hay y se aprovecha vía el radier. Hay varias formas de ocuparla, pero es más amplio, tiene una única administración y en países muy fríos es una buena opción. Es con agua. Puede ser, tiene varias formas, porque uno puede tener generación con agua, de hecho tomar la propia energía del suelo que se irradia, tiene varias formas, pero tiene que tener como una pequeña mini central que permita su distribución, y eso igual a barata costo y como ocupa energía limpia no contamina. Pero hoy día los proyectos de calefacción distrital están efectivamente complicados por el tema de la norma vigente en el plan regulador. Ese uso de energía... A ver, eso es interesante. Sí. Lo que pasa es que tiene que haber, el uso tiene que estar permitido según las normas vigentes. Y ustedes saben que en el plan regulador vigente hay en varios lugares, por ejemplo, que no se permiten combustibles, como pasa en Labranza, en el Carmen. Yo no sé por qué aquí no puedo cargar el vehículo, por qué no se viene a instalar una bomba, porque ese uso está prohibido. Hoy día con el plan que tienen no se puede. Este uso que tiene que ver con energía y que uno podría asimilar para que puedan existir, hoy día está prohibido entre la ciudad. Entonces, por mucho que se impulse el proyecto, tienen una discusión porque la norma vigente no les permite incorporarlo como una solución. Yo he escuchado dos proyectos en Temuco que han sonado como posibles distritales. La Villa San Sebastián, que no se sabe muy bien en qué está la situación, y el Centro Cívico, donde está la Contraloría, la Fiscalía, la Corte de Apelaciones, que ese es un proyecto que está más o menos promocionado inclusive en las Naciones Unidas. Sí. ¿Tú sabes más o menos en qué están esos dos proyectos? O sea, nosotros como estamos haciendo la modificación del plan regulador vigente, nos llamaron para discutir el tema. Nosotros en el propuesto, en todas las áreas de corredores o zonas mixtas, está permitido, pensando en ese tipo de soluciones, el uso. En el actual, yo por lo que sé, tienen un especialista, de hecho, trabajando desde el municipio, porque la idea es transformar todo el eje Balmaceda, y no solo esta área donde está el pabellón de Chile, sino que todos los establecimientos educacionales, y demostrar que la calefacción distrital es buena, funciona, barata a costo,
pero efectivamente, por lo que entiendo, le hicieron la consulta a la Seremi de la región y la Seremi les dijo que si el uso no existía, no podían emplazar el proyecto, independiente de las fuentes de financiamiento. Claro, entonces hay un tema legal más que técnico. Técnico, sí, bueno, porque la voluntad está, pero ahí han estado frenados con ese proceso. Y ese es un proceso, tema de voluntad, básicamente. Pero ese proceso legal administrativo, ¿se puede modificar o definitivamente no se puede hacer un trabajo en el plano regulador? O sea, en el plan regulador nuevo está solucionado. Lo que pasa es que tiene que pasar el proceso aprobatorio y todos sabemos que los reguladores en Chile se pueden demorar de 8 a 16 años, lo que es mucho para estar esperando. Pero lo otro que se sabe es que sí va a ser una apelación al Ministerio a nivel central respecto a la interpretación que se hace acá en la Seremi, porque se sabía, y ellos lo compararon, que había en otras regiones que tenían el mismo problema y la Seremi hizo otra interpretación y les permitió que siguieran con el proyecto. Entonces estaba la discusión, ¿por qué aquí no? ¿Por qué hay así? Yo le decía, bueno, desde la propuesta de la modificación... ¿Qué Seremi específicamente? La Seremi Vivienda y Urbanismo. Ah, correcto. Actual. Correcto. Hizo una interpretación a través de UDER, ¿sí? Sí. Claro. Perfecto. Ahora, como tú lo señalas, fue un modelo. ¿Se aplicó ese modelo? ¿Se desarrolló? ¿Se implementó? Mira, ese modelo tiene un plan de implementación a corto, mediano y largo plazo, y lo primero que parte es con hacer educación para que la gente entienda por qué habría que sacar los árboles en algunos sectores para el tema del cableado, que efectivamente es toda una discusión como la poda del árbol, o si es poda o no es poda, y en otros lugares efectivamente habría que poner sin árboles, jardines de lluvia y otras estructuras más eficientes. Pero lo que hizo el municipio fue en algunos proyectos de espacios públicos ya comenzar a colocar zanjas de infiltración, jardines de lluvia, ya ellos experimentando de a poco. El mayor tema está en el cambio del arbolado, porque ahí se requiere mucho apoyo desde hacer educación para que alguien entienda por qué un árbol antiguo, como tal vez los de Avenida Alemania, tendrían que ser, además de su condición fitosanitaria, ser retirados y cambiados por una especie funcional o solo por jardines de lluvia. Porque la gente tiene la historia del árbol. El tema es que los árboles de Temuco, el 80% son de especies exóticas, la mayoría no tiene hojas durante invierno, que es lo que necesitamos. Sí, o sea, el tema es más de volumen que de eficiencia. Sí. Y lo otro pero la gente los llama como en otros países, pues en otros países los árboles en buen estado y que son parte de la fundación de la ciudad se llaman árboles patrimoniales. Y la ciudad, dentro de todo su desarrollo, los conserva y mantiene su historia hasta el final. Tenemos catastro, yo solicité al municipio como concejal, no como ciudad. Lo solicité, si tenía un catastro de los árboles patrimoniales. No me respondieron, fíjese, ¿tú tienes antecedentes de eso? No tienen un catastro, de hecho no hay un catastro del arbolado urbano en Temuco. Nosotros cuando trabajamos, lo que ocupamos de referencia fue las imágenes satelitales, pero aún así, en algunos sectores, por el manchón no puedes diferenciar cuántos árboles hay. Y lo más difícil es que como no hay un catastro del arbolado, porque igual eso requiere recursos, no se sabe la condición fitosanitaria del árbol. Entonces, nosotros sabemos que algunos árboles, solo de verlos y tocarlos y ver la vegetación que tienen, están en muy malas condiciones, están podridos, generan mayor desganche, son un peligro, pero no se tienen. Lo único registro de árbol que hay es el libro que hizo la Universidad Católica de Temuco con Hauenstein y Romero, que se llama Árboles de Temuco. Y ese recoge como los árboles más grandes y las características de los espacios, muy buenos. Correcto, pero tiene otro sentido. Sí. Otro sentido, es más artístico, por decirlo de una manera. Y informativo respecto a las especies como dominan, pero que haya uno de árboles patrimoniales, no hay. O sea, estamos al debe como ciudad. El patrimonio natural. El patrimonio natural, en desarrollo de esta infraestructura verde. Y creo que el tiempo, como comentábamos en otros programas, es hacerlo ahora. Y yo creo que somos a lo mejor como chilenos muy buenos a hacer análisis, pero poco de actuar y de ejecutar. Porque, como bien dices tú, la región, específicamente Temuco, con los altos índices de contaminación que tiene, que se han ido alargando en el periodo, antes eran más cortitos, ahora ya son más de más tiempo. Falta la voluntad de empezar a hacer, y acá la verdad es que no solamente municipio, aquí el municipio, gobierno, la ciudadanía en general, con la educación. Me da la impresión que en los niños hay una mayor conciencia ecológica. Eso lo he visto con sobrinos, más que la gente mayor, por lo tanto también parte por la educación. Pero yo creo ahí que en el tema, en el cambio cultural, hay dos enfoques importantes. Los niños son relevantes, nosotros trabajamos con los forjadores ambientales de la Escuela Municipal Los Avellanos, en el sector Las Quilas, por lo menos casi 2 años,
para que aprendieran a identificar suelos, técnicas. Ellos tienen diseñado y implementado un jardín de lluvia muy grande y funcional y tienen huertas verticales con material reciclado. Y sacan frutillas, ya han aprendido a optimizar el uso del agua y lo que tienen en su jardín es del techo, la agua que se colecta del techo. Ellos hicieron el diseño como cualquier ingeniero, pero les enseñamos técnicas que permitieran que un niño, reconociendo el suelo de su casa, también lo pudiera enseñar a su padre. Y ahí nos dimos cuenta que cuando ya estábamos en las actividades de construcción y todo, igual llegaron los papás porque los niños los traen y mire, y yo quiero, y yo llevo, y la planta, y después ya uno veía mucha más cooperación, más que hoy día los colegios tienen niños con, de hecho para el diseño fue un tema, porque ahí tienen igual niños venezolanos, y cuando hicimos el imaginativo, ¿cómo me imagino esto? Ellos planteaban especies arbóreas que en Chile no hay. Y ahí le tuvimos que pedir a la CONAF que nos donara árboles, nos donara particularmente un libro del arbolado y para enseñarle a ellos como qué árbol podría parecerse y ser funcional de los que ellos reconocen. Y después con los que tienen mucha aceptación para entender, difundir y educar es la tercera edad. Nosotros hemos visto que cuando ellos vienen y aprenden... Bueno, cuentan con lo más importante hoy en día, un recurso, tiempo. Tiempo, voluntad, ganas, aprenden rápido y se comprometen muchísimo. Claro. Y dos, que ellos recuerdan de la historia de la ciudad, un elemento que con el tiempo se ha ido perdiendo, porque la gente recuerda cuando venía el canal tanto, se sembró el árbol tanto, quién lo sembró. Entonces, esa identidad colectiva está en ellos. Y con la generación que viene ya esa identidad se pierde. Entonces nos queda como una para recuperarla. Porque el crecimiento demográfico hace que se vayan copando espacios, lugares que antes naturalmente Temuco y la región en general tenía una biodiversidad distinta a la que actualmente se compone Temuco específicamente. O sea, Temuco, agua ya no de es Temu. El Temuco que delante. Sí, Temuco, agua de Temu es porque el Temu, que es un árbol de humedad, de pantano, se da en torno a todos los canales y cursos de agua que tiene la ciudad. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuál es el cauce? ¿Cuántos cauces tiene Temuco? Me dice ya el Cautín, el Botrolhue. Yo le digo que se olvidó el Canal Gif, el Gabriela Mistral, el Colico, el Lircay, el Pichicautín, el Pichitemuco, el Aquelarre, y empezamos el Canal de la Luz. La gente dice, tanto cauce. Temuco tiene ese nombre porque siempre estuvo lleno de cauce. Y eso permitió que el agua fluyera y que tuviera mucha agua. Pero efectivamente, y por eso tenía varios humedales. Pero si uno mira hoy día la ciudad en una foto, la gente no... Están invisibilizados, están invisibilizados los cauces, están invisibilizados los árboles, somos una ciudad de cemento muy poco amigable. Erika, yo te quiero llegar también, es muy importante el tema de la educación. Yo te hice una pregunta que vamos a tratar de finalizar con ese tema de la educación en los jóvenes y el trabajo de la Junta de Vecinos. Pero también hay un tema importante respecto a las áreas verdes que tú hiciste un estudio, porque siempre se dice que Temuco es una de las ciudades con más áreas verdes de Chile. Como que ese es un tema... claro, uno va al sector poniente y se encuentra con muchas áreas verdes. Pero va a recorrer Santiago, la zona oriente y la zona poniente. Claro, y tú pero te empiezas a ir a Pedro Valdivia, Santa Rosa y te empiezas a encontrar con la reducción de las áreas verdes. Dos preguntas. Primero que todo, ese estudio, lógicamente suma todo, pero nos da cuenta de la discriminación que tenemos con las áreas verdes con ciertos sectores de Temuco. Y segundo, ¿qué se puede hacer en aquellos lugares donde ya no hay áreas verdes para crear áreas verdes? Bueno, lo primero es que efectivamente el índice de la Organización Mundial de la Salud reconoce que en el caso de Temuco nosotros llegamos a 10,3 en el índice. Y el índice dice que uno llegar a 9 metros cuadrados por habitante y piensen que llegamos a 10,3 en Temuco, sin contar el Ñelol. Y eso el año 2016, si uno ve siendo... y en el caso de Poniente llega a 14 metros cuadrados por habitante. A diferencia del que menos tiene, que es el sector Pedro de Valdivia, que llega, si no me falla la memoria, a 6 metros cuadrados por habitante. Bastante diferencia. Y ahí tiene que ver porque efectivamente el loteador, el proyecto que se hace, considera dentro de la imagen de la venta dejar un espacio de área verde, de encuentro, de otra calidad. En cambio, en los barrios más antiguos, como Costanera de Cautín, no tenemos áreas verdes. Además del borde río, no tenemos. Si ustedes vieran esas áreas, igual que Pedro de Valdivia, por un tema pendiente y de impermeabilización, se ha hecho súper difícil. Los árboles se mueren, las áreas son de muy malas condiciones, son muy pequeñas. Y lo otro, que la Organización Mundial de la Salud contabiliza áreas verdes en general. Nosotros lo que hicimos fue descontar todas las áreas verdes llamadas de retazo, esos pedazos que en realidad tú le ponías un árbol o un pasto, pero no puedes jugar a la pelota, no puedes hacer nada con ellos. Funcionales, claro. Porque eso no lo considera. Y lo otro que no considera la Organización Mundial de la Salud en este índice es que no evalúa el nivel de accesibilidad, porque si yo tengo un área verde grande,
Por ejemplo, en Labranza. El complejo deportivo Labranza está en el alto, pero si usted le pregunta a la gente que vive en el sector bajo si es asequible para ellos cuando ahí no tienen locomoción, no. Entonces el tema de la accesibilidad al área verde es un tema distinto y ahí hay varios problemas. La gente que tenemos en torno a Labranza Abajo, a Costanera de Cautín y a Pueblo Nuevo, donde no nos quedan áreas verdes, la única opción es hacer la recuperación del borde río. Porque la recuperación del borde río nos da un espacio, nos permite, y es público, podríamos hacer áreas incluso asilvestradas que no son de alto costo y que permiten una funcionalidad mayor, y que es lo que hoy día se está dando en ciudades como en Brasil, de hecho se está dando en Colombia, y han tenido un muy buen resultado. Y además, cuando uno hace eso, permite que la gente, así como el programa Adopta un árbol o tenga una huerta en estos espacios, genera mayor apropiación que cuando son tan diseñados. ¿Y cómo hacemos para recuperar Pedro Valdivia, Santa Rosa, para hacer áreas verdes? ¿Qué estrategia el Estado podría utilizar para crear áreas verdes? En el caso de Pedro de Valdivia colinda con dos cauces con humedales, pues el estero Colico hacia el norte y el estero Coihueco hacia el sur. Y se han ido, en el caso del estero Coihueco está reservado hoy en el plan regulador vigente como área de utilidad pública parque. Y hemos visto cómo se han construido los edificios y han ido rellenando como dice la gente, un hoyo que se juntaba agua. No era un hoyo, era un humedal, era funcional y efectivamente permitía haber hecho un parque con bordes muy bonitos y no requeriría ni tantos costos de mantenimiento porque tenía agua al natural. Aprovechar lo que hay. Lo que hay, pues sí, es el tema de la infraestructura, recuperar lo que hay y ponerlo en valor. Porque así le da espacio, porque si no para la gente es como un área sin uso, iban a botar la basura. El humedal del estero Colico, que es el otro que colinda hacia el norte, tiene unas áreas preciosas con unas quebradas muy bonitas. El concepto parque quebrada se ocupa en todas las ciudades que tenemos cerros complejos en América Latina, menos en Chile, y si lo ocupáramos acá podríamos hacer ese tipo de trabajo. Hoy día nosotros estamos con la gente de Quinto Centenario en Pedro de Valdivia iniciando un trabajo para que ellos puedan mejorar espacios que hoy día están en abandono o eriazo y son públicos y convertirlos en áreas verdes funcionales, pero a la vez enseñarle cómo ese mismo espacio tiene que estar dentro de su casa para que la infraestructura se vea más grande, más funcional. Y sea más coherente todo el concepto. Claro. Con Lorena Edo estás trabajando ahí. ¿Ah? ¿Con Lorena Edo estás trabajando, la presidenta? Sí, y también ahí, bueno, ya estoy trabajando con la Unidad de Medio Ambiente y los chicos de Aseo y Ornato y el programa 24 horas del municipio. Cuando tú dices estoy trabajando, ¿es un proyecto, es iniciativa propia, es parte de alguna idea de la universidad dentro de su, la universidad de tiene su desarrollo con la comunidad? Sí, la universidad tiene dos convenios vigentes, uno con el caso de Temuco y con Padre Las Casas, y en los dos está trabajando infraestructura verde. En el caso de Temuco quiso colocar un piloto con el que hacer un manual para poder afrontar el diseño de áreas verdes, particularmente en Pedro de Valdivia. Y aquí el barrio se ofreció a ser el voluntario, el aprender, el cambiar y ser el ejemplo de referencia para cómo atender las áreas verdes de Pedro de Valdivia, porque se atienden como el sector poniente y ahí son planas. Estas son complejas, son de arcilla, sí. Hay derrumbes, deslizamiento, es compleja, las casas no son de autoconstrucción, entonces los espacios son distintos, entonces el afrontar Pedro de Valdivia era complejo. Y por eso estamos trabajando con ellos por este convenio. A partir de lo más difícil debería ser después simplificarlo en lugares más fáciles. Y lo otro porque es el que tiene el indicador más bajo de espacio público. Correcto. Erika, y en este tema de los humedales, que es un tema importantísimo. Yo te planteé otro día que te lo consulté en el consejo, de que tenemos que hacer un tour de los humedales, al menos para poner en concientización que la gente sepa que existen los humedales, porque imagínate tú, uno se guarda de 2, 3. ¿Dónde están los 6 o 7 humedales que tiene Temuco hoy día vivos, que perduran y que tenemos que preservarlos? La gente cuando uno le pregunta a los humedales se recuerda el primero que está efectivamente en Las Vegas de Chivilcán, que es el del estero Pichi, Temuco y Colico. Después está el humedal efectivamente de Las Vegas de Coihueco, que se ha ido rellenando, pero hacia atrás la mitad sigue existiendo y sigue llegando flora y fauna. Y después tenemos el otro humedal importante del estero Lircay, que estaría ahí a la altura donde está este condominio en Londrina Garden. Hay camino Botrolwe. Yeah. Ahí, de hecho en invierno se hace una laguna gigante, ahora choca con el condominio. Ese es uno de los humedales más antiguos y que más avifauna tiene. Después tenemos un humedal donde efectivamente está el complejo deportivo Labranza, que permitió la funcionalidad al hacer un diseño que respetó la infraestructura actual. Después tenemos uno al sur de Labranza, que es como un brazo del río, un paleocauce se le llama, que ha tenido, y ese se ha mantenido intacto, natural. Las comunidades lo han conservado así, cosa que es muy buena. Después tenemos en el borde río Cautín, efectivamente, en el sector entre Costanera 1 y Costanera 2, ahí hay otro que hay un islote
y efectivamente hay una comunidad que lleva 15 años registrando la flora y fauna que hay ahí. De hecho, tiene detectado una pareja de huillines, zorro pulpeo, 7 colores, y ahora hizo una solicitud a bienes nacionales para declarar el área santuario y proteger ese humedal. Después la laguna Temuco en la salida tenemos otro humedal también que se ha ido creciendo con el tiempo, porque esto de ir sacando y de ir creciendo hacia el cerro donde hubieron pequeños aluviones antiguos, ha generado, y nos hemos dado cuenta que han empezado a aparecer pequeños afloramientos de agua que a largo plazo igual se van a convertir en humedales. Entonces la ciudad pierde y genera, pero necesitamos que los que existían se vuelvan a mantener. Pero esto que tú señalas, especialmente que esos registros que hace la comunidad, sigue siendo de iniciativa propia, sí, privada, ¿no? No política pública. Eso es el concepto. Lo que yo echo de menos es la política pública, donde estén todos los actores sociales, gubernamentales, en pro de lo que el país y la región y Temuco necesitan, ¿ya? Porque cuando tú señalas, y que fue motivo de bastante polémica con respecto a que Temuco se quedaba sin agua en 5 años más, tiene que ver incluso con lo que tú y acabamos de conversar, esta política pública en pro de conservar, preservar humedales, el agua para Temuco. ¿Cómo llegas a esa conclusión de que Temuco se queda sin agua en 5 años más? Que fue una bomba, salió hasta de Mercurio esto. Sí, de hecho es divertido porque se dio en una capacitación de las semanas sociales donde me pidieron generar conciencia, y lo que nosotros hemos visto es que efectivamente a todo se le echa la culpa al cambio climático, pero el cambio climático no es nada más que un cambio en los patrones permanentes del clima. Siempre ha ocurrido y tiene que ver con el calentamiento global, solo que ahora está siendo más acelerado. Todos los modelos indican que Temuco al 2025, seamos positivos ya, al 2030, podría llegar, incluso si alguien lo quiere ampliar ya al 2050, para que seamos más positivos, que tenemos más tiempo, que podríamos llegar a 700 milímetros de agua al año. Aquí en este sector Temuco, porque en Malleco es más crítico y de hecho al sector cordillerano igual varían mucho las precipitaciones. Con 700 milímetros distribuidos en muy poco, en un día a veces casi muchos milímetros, porque antes llovía distribuidamente, hoy día llueve concentradamente, cosa que este año ha sido bueno, ha llovido distribuido, nos ha permitido infiltrar y todo. Que es el ideal. Que el ideal entonces nos permite que se recarguen y vayamos bien. El tema es que el estudio hidrogeológico que incluso pagó el gobierno regional señala que los pozos dependen exclusivamente de las aguas superficiales que traen los ríos. Y todos sabemos que el río, como conversábamos al comienzo, antes traía muchísima agua y la gente se acordaba cuando venían las grandes inundaciones y se salía. Hoy día no llegamos a eso, igual nos pasaba en las noticias el Mapocho, que se sale, se lleva los autos. Yo me acuerdo de esas noticias, hoy día ya no se dan. Y no se dan porque el caudal ha ido disminuyendo. Entonces, si el caudal disminuye y hay menos precipitación, la disponibilidad de agua cambia. Y el tema es que ¿a qué estamos llamando nosotros? A prepararnos, porque la disponibilidad de agua, así como el concepto agua, que antes uno decía, es un recurso natural, ilimitado. Nunca pensamos que el agua podría tener un cuento como no estar disponible cuando yo lo necesito. Y ahora hay que fijarse en que se autodepure, efectivamente, que es lo que hacen los humedales. Hay que fijarse que cuando yo lo necesito esté disponible. Y para eso tenemos que hacer planes a futuro que nos permitan una implementación ahora. Si ponemos el escenario más negativo, que es al 2050, tenemos 30 años para poder prepararnos. Y en 30 años, con lo que cuesta sacar un programa en el sistema público, que hay que ir por la prefactibilidad, la factibilidad, el diseño y la ejecución, nos podríamos echar 12 años y llegar a que no va a haber plata cuando lo tengamos que hacer, lo vamos a estar haciendo el año 18 y ya no va a llover lo mismo que teníamos antes. Entonces, ¿cómo nos preparamos si la ciudad no se hace funcional? Y lo otro es que siempre vemos la ciudad y el campo como realidades distintas. Las cuencas funcionan de una sola manera. La cabecera produce una cantidad de agua que absorbe y infiltra, esta se mueve, pasa por la ciudad saca el agua, sigue como puede el agua circulando, y entonces lo que queda, vamos viendo que cada vez hay más sequía en las áreas rurales, y eso tiene que ver porque las ciudades tienen un rol importante. El tema es que hoy día no lo vemos, no nos preocupamos, porque yo abro la llave, sale el agua, me recogen la basura, está solucionado, pero en realidad Temuco tiene problemas con la basura, tiene problemas, entonces se invisibilizan los problemas. Muy cierto lo que tú señalas. Pero en ese análisis catastrófico, desde mi punto de vista, porque apocalíptico, empezamos como a naturalizar en las noticias que la sequía va en Rancagua,
¿Ya? Lo que antes era la cuarta región, Sí. me acuerdo el año pasado, no, tampoco estaba hablando de Sí, la mega sequía avanza. Exacto. El desierto avanza eso. Sí, también. Entonces, es que se están corriendo las condiciones climáticas. Exactamente. Entonces yo creo que lo que tú señalas con respecto a esa fecha, me quedaría con los 5 años para que de verdad generemos conciencia. Generemos una conciencia efectiva y que acá todos los entes que tengan que participar en la solución se hagan eco de esta ¿Y cuáles serían esas medidas que tenemos para que tomar, Erika? Porque ya está el diagnóstico y este país es bueno para los diagnósticos y nos para quedamos... los estudios del estudio, el plan del plan, sí, a mí... Y nos quedamos en los diagnósticos, los planes, en todo esto, pero ¿qué medidas tendría que tomar una ciudad como Temuco, un municipio, un gobierno regional que compete con recursos de un municipio para decir, bueno, si aquí tenemos un diagnóstico de una experta que nos está diciendo, de una universidad que está detrás de todo este tema, nos dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas tendríamos que ya estar tomando para que 5 años más tengamos agua? Tendríamos que hacernos cargo primero de 3 humedales estratégicos que nos permitan efectivamente asegurar la calidad del agua y la disponibilidad del agua. ¿Cuáles son? El del Chivilcán, Coihueco y Lircay. Son los 3 que necesitamos rápidamente porque son los que impactan a esta masa más construida de la ciudad. Distinto a Labranza, es otra situación. Y debiéramos ya estarlos resguardando, evitando que se les construya encima, evitando los rellenos, colocándolos en valor. Lo segundo, debiéramos estar transformando todos estos bandejones como el de Avenida Alemania en jardines de lluvia, que no es una infraestructura cara, y abrir que efectivamente las aguas lluvias drenen hacia el medio y vayan infiltrando. Y que la gente se haga cargo del agua. La ley dice que las soluciones de agua lluvia deberán solucionarse en cada predio. Y si uno camina por Avenida Alemania, los pubs y demás, uno ve que cuando llueve, todo el agua va a la calle y después, hoy el municipio tiene que hacer un colector, que el problema es el agua. Y antes, si uno revisa todos los diarios hacia atrás, ese fenómeno no ocurría, porque las aguas infiltraban en los patios de la casa y permitían su proceso natural de infiltración. Hoy día nos volvimos locos por el pavimento, entonces como colocamos tanto pavimento, eso no funciona. Pero aún así tenemos que asegurar que la disponibilidad de agua de donde viene se recargue. Porque ¿qué hacemos? Sacamos agua para el agua potable rural, sacamos agua para el abasto, sacamos agua para los distintos sistemas de riego, sacamos agua para las centrales hidroeléctricas, sacamos agua para las pisciculturas, pero es sacar. Los balances requieren propiciar áreas de recarga. Los humedales, por ejemplo, son áreas que generalmente sirven para recargar y limpiar, pero hay más técnicas que se pueden usar. Recuerdo, te escuchaba atentamente lo que tú estás señalando, haber visto en un programa de la televisión, estos programas de estos canales que digamos que se dedican al tema cultural, que existía, o que existe, un pavimento que es permeable. Sí. Te escuchaba y me viene a la mente haber visto específicamente y hacían las pruebas con respecto al agua que caía y cómo permitía filtrar. Aquí estamos, creo yo, bueno, debe ser por formación de abogado, la misma que la tuya. Este es un país muy legalista. Sí. Ya, aquí cualquier cosa que nosotros necesitamos tiene que estar ley. Tiene que ser ley y además la ley tiene su reglamento. Pero en definitiva, me voy a quedar con ese concepto de legalista, porque aquí hay, perfectamente se puede señalar por ley, por lo menos ciertas instituciones en un principio para ir en pos de lo que estamos esperando, de hacer las transformaciones en las calles deberían tener este pavimento. Ya ahí es un avance, pero hagámoslo, ejecutémoslo. Aquí hay políticos que deberían tomar parte. En América Latina en esto. ya se está ocupando y entiendo que en Santiago ya se hizo una prueba y funciona bien. Si bien, claro, es más caro que el otro, pero ya llegó, o sea, no es una tecnología, está muy lejos de aquí a que llegue a Chile. Pero tiene que ver con las licitaciones, llegó. sí, esto es súper sencillo, las licitaciones te ponen las condiciones, que ¿Y puede ser más caro, sí, pero más caro en términos a lo mejor de ahora, pero planteemos... Tanto a largo plazo, claro, sí, pues, el tema es que nunca miramos más allá que el día a día, Sí, y ese claro. es el problema. Y lo otro que efectivamente estas obras de espacio público, que igual incluyen los bandejones y áreas verdes, debieran incorporar otros drenajes. El manual de aguas lluvias que tiene efectivamente la Dirección de Obras Hidráulicas que se publicó el año 2010, permite obras de drenaje alternativas que no sean necesariamente colectores. Y lo permite. Entonces, pero no lo aplicamos porque estamos acostumbrados. Por ejemplo, ahí ya vienen las zanjas de infiltración, los jardines de lluvia, vienen un montón de alternativas prediseñadas que pueden ir en torno a una calle, un espacio público, una solución domiciliaria, pero no lo ocupamos porque siempre hemos hecho colector primario y colector secundario. Y como es lo que sabemos hacer más fácil, seguimos haciendo lo mismo. Y más caro. Y es más caro, sí, es más caro. Erika, explícale a nuestros amigos que nos siguen y que este programa se reproduce en las redes sociales, ¿qué es el colector primario y secundario? Lo que pasa es que el que lleva las aguas
El que lleva todas las aguas de Temuco se le llama colector primario. En el caso de Temuco, los colectores primarios se asocian a cauce. El Gabriela Mistral, el canal, si vemos el canal GIF, Gabriela Mistral, Botrolhue, que es uno, es el colector primario de Temuco. Todas las aguas de toda la ciudad se depositan ahí. Hoy día está colapsado. Y todas estas conexiones secundarias que permiten que lleguen ahí se llaman colectores secundarios. ¿Y de qué depende uno de otro? El colector secundario lo administra y lo ve el Servio, y el colector primario lo ve la Dirección de Obra Hidráulica, y no necesariamente ahí hay un tema de articulación y coordinación que no es igual. Nos van quedando 5 minutos, Leo. Yo quiero hacer una consulta, Erika, porque estuvimos allá en la vicaría que organizó un tema, un COP25. Sí. Yo te hice una pregunta y tú dijiste algo muy claro. Vamos a la educación de la Junta de Vecinos. Inclusive emplazaste, hagamos un proyecto, una FPA, veamos cómo lo podemos desarrollar y cómo podemos llevar a la Junta de Vecinos a tomar conciencia de este tema. Cuéntanos más o menos cómo podríamos levantar un proyecto de esa manera y proponerlo. Hoy día el Fondo de Protección Ambiental está abierto, cierra, si no me falla la memoria, el 25 de septiembre, y trae dentro de sus elementos de postulación el tema de las áreas verdes, como para cambiar en los diseños que nos permitan hacer distinto. Entonces, si una junta de vecinos quiere, y tenemos varias que nos llegaron a decir ya, nosotros tenemos 4 plazas, una que la hagamos educativa, armémoslo, necesitan sí la carta del municipio del apoyo, y efectivamente ellas pueden postular. Es bastante simple la postulación, generalmente desde la Dirección de Medio Ambiente del municipio se le apoya, pero permite que se haga la transformación, la discusión y la difusión, y eso permitiría que si en cada macrosector impulsáramos que una junta de vecinos, son 8 macrosectores, hubiera una plaza distinta. Con esa plaza podríamos educar a los vecinos de cada sector, y eso ya sería un gran aporte. O sea, podríamos, a más allá de que sean las organizaciones sociales, también debería ser, porque yo tengo una opinión de repente media distinta con respecto a que, claro, se le entregan, se abren estos fondos, pero la capacidad técnica de los dirigentes no alcanza para poder, algo que para ti y para nosotros podría ser muy sencillo, se complica. Entonces, creo que ahí la municipalidad, a través de las instituciones que tiene la municipalidad, es prestar el apoyo e invitar a coordinar, apoyar y muchas veces incluso presentar en estos macro sectores para efecto de aprovechar esos recursos, no dejarle siempre la iniciativa al dirigente que tiene la intención, pero se centraba en saber cómo lo presenta, sí. Sí, el municipio podría traer esos asesores comunitarios, pero ahí hay un tema. Nos queda poquito, te quiero hacer una consulta. Si hiciéramos una consulta ciudadana, pongámonos en un caso hipotético, y tú de tu perspectiva urbanista, si te pregunto, ¿Prat o Bulnes peatonal? Funcionalmente tiene que ser, entre las dos. Siempre se discutió que podría ser más eficiente el eje Prat, porque genera un corredor más valioso entre el Ñelol y el borde río. Y es porque funcionalmente tiene mejores condiciones para generar corredores naturales. Comparto plenamente contigo. Correcto, te daríamos la conexión incluso río-cerro. Sí, y permite entonces, digamos así, que las energías fluyan con todo lo demás. Estamos listos entonces. Prat. Esto es nuestra decisión, estaríamos en Prat. Estimada Erika, te queremos agradecer sinceramente esta conversación que siempre se hace breve. Quedaron muchos temas guardados para una segunda oportunidad, una segunda invitación que más adelante te podríamos hacer. Muy agradecido. Felicitar a la Universidad Mayor porque ha puesto mucho empeño en poner temas sobre la mesa a través de Territorio Mayor, agradecerte a ti como profesional también, porque no solamente porque tú estás en un paraguas universitario, pero también como persona, también estás colocando temas sobre la mesa constantemente, así que muy agradecido de tenerte acá en Desafío Ciudad, porque ese es el tema de Desafío Ciudad, el nombre lo dice, queremos desafíos para un mejor Temuco, una mejor Padre Las Casas, una mejor región de la Araucanía. Así que muy agradecido, y le decimos a nuestros auditores y televidentes que nos sigan por nuestro canal de YouTube, que es el canal de YouTube de Fundación 101 Desafíos. Así que ahí te vamos a enviar el link, Erika, para que puedas ver esta entrevista y la puedas reproducir con tus amistades. Estimado Leo. Bueno, agradecerte, como bien dice Roberto, la verdad es que más allá de tu perfil académico, se nota que eres una persona muy comprometida con el tema, en los otras asuntos, nuestros auditores, los que lo ven este programa, así lo van a percibir. Y agradecerte, invitarte, creo que hay todavía harto que hacer en la región, en la ciudad, tú lo señalas, y para eso estamos invitados todos a ser parte de la solución. Así es. Terminamos los análisis, vamos a la solución. Estimados amigos, llegamos al final de este capítulo de Desafío Ciudad junto a Erika
de Territorio Mayor, bióloga, así que como te dije ya, gracias por estar junto a nosotros. Y los dejamos invitados para un próximo capítulo que muy pronto tendremos con un invitada o invitado que le dará siempre el realce a nuestro programa. Así es, todos invitados, nos vemos en las redes sociales y síganos, difúndanos, porque esa es la idea, difundir lo que plantea Erika y lo que cada programa a programa hacemos en Desafío Ciudad. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes.